Desgraciadamente, el título no es un clickbait. Yakarta se hunde. Y no me refiero a que se esté hundiendo económicamente. Se hunde literalmente. A ver, déjame que te dé un poquito de contexto. Yakarta es la vibrante capital de Indonesia, hogar de más de 11 millones de personas. Aunque si incluimos el área urbana contigua que rodea Yakarta, la población asciende a más de 30 millones de habitantes, cifra que solo supera Tokio. Son cifras locas, pero no debe sorprendernos si tenemos en cuenta que Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, con alrededor de 280 millones de habitantes. De hecho, la isla de Java, donde se encuentra Yakarta, es la isla más poblada del mundo con alrededor de 130 millones. Y claro, con toda esta población, Indonesia está creciendo de forma exponencial, pero eso tiene un precio. Algo preocupante está sucediendo en el subsuelo de esta ciudad. La ciudad se está hundiendo. Quise investigar de cerca el lugar más afectado por el hundimiento, el norte de la ciudad, ya que esta es la zona más cercana al mar. En algunas áreas como aquí en Muara Baru, en el norte de Yakarta, el suelo se está hundiendo hasta 25 centímetros al año. Es una locura. El 40% de la ciudad se encuentra actualmente bajo el nivel del mar. Y siendo más concretos, más de 4 millones de personas se encuentran a más de 4 metros por debajo del mar. Es una cosa que se ha ido totalmente de manos. Las consecuencias están siendo devastadoras. Season from November to March. In February itself, 5 people were killed in floods across the least floods in years after the downpour also triggered landslides. At least 67 people in the capital and the nearby cities. Far from over. Authorities are expecting heavy rainfall in the week ahead and have warned Indonesians to remain cautious. The agency... Las inundaciones son cada vez más frecuentes. Como se puede ver aquí, esta zona ya está inundada y cada vez que hay una inundación arrasa con todo lo que las casas tienen en esta zona. El edificio hundido que está detrás de este muro se llama Masjid Tenggelam, que en indonesio significa mezquita hundida, lo cual es bastante autodescriptivo. La mezquita se ha convertido, aunque ya solo quedan ruinas, en todo un símbolo del hundimiento de Yakarta. ¿Y qué está haciendo el gobierno para paliar este problema? El gobierno de Indonesia ha implementado varias medidas. Entre ellas, y la más cortoplacista, es este muro de aquí que separa el mar de la ciudad. Pero sin embargo, la más ambiciosa de lejos es la construcción del Gran Garuda, un complejo urbanístico con un gran muro de contención para proteger la ciudad del aumento del nivel del mar y de las marejadas ciclónicas. Pero este proyecto tiene muchas críticas. Por un lado, el impacto medioambiental que tienen siempre las islas artificiales está más que demostrado. Por otro lado, se dice, como en buena obra pública, que hay problemas de corrupción con esa construcción. Además de que aparentemente no se está construyendo a la velocidad que se debería por una falta de presupuesto. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa para dar una explicación. Tras estar volando el dron en la zona, me llamó mucho la atención no ver montones de grúas construyendo lo que debería ser el Gran Garuda, por lo que decidí investigar más en internet. Y, tras mucha búsqueda, encontré una noticia del Jakarta Post indicando que el proyecto fue descartado por todo lo que he mencionado antes. Aquí vemos algunas cabras que tiene la gente local, que vive en estas casas de aquí, que prácticamente son chabolas, con lo cual cada inundación para ellos debe ser un infierno. Do you live here? Yes. I'm trying to see how the city Jakarta Jakarta. is sinking, Yes. and here is a problem. Ombak. Yes. And people that is living here, they have to leave. Y aparentemente estaba llamando mucho la atención. No sé qué cojones ha pasado, pero después de un intento de entrevista, uno me decía security, security.
Y luego me ha venido un pavo que no tenía pinta de ser de la policía, parecía como de seguridad de la empresa privada, a lo mejor que trabaja en la construcción ahí, que me está preguntando por el dron. Seguramente quería borrarme o las grabaciones o quitarme el dron. Por suerte el tío no hablaba inglés y para evitar el problema le he dicho que me iba y me ha dejado ir. Esto seguía vino un furgón enorme negro que ahí no pinta nada y me he escapado a tiempo. ¡Qué mal rollo! Mi teoría es que, o por un lado, soy un gañán y no sé leerme las instrucciones de cómo volar el dron en Indonesia, que lo hice, y en principio no hay ningún problema, o quizás que hay algo ahí que yo no soy consciente de ello que les molesta y no quieren que se filme. Pero me llama la atención porque la mezquita hundida es algo súper conocido por un reportaje, sobre todo que hizo la BBC. Pero bueno, aquí no puedo evitar llamar la atención. Un tío blanco de 1,90 con una cámara en un lugar donde no hay ni un extranjero como en 5 kilómetros a la redonda es inevitable. Podéis ver esta zona del norte de Yakarta, que es completamente de gente local. Aquí no hay turistas. De los intentos de entrevista no he podido sacar nada en concreto. No hablaban inglés, he intentado con el traductor de Google y no había manera. Me ha dicho que no había ayuda del gobierno para los que dejaban las casas. Y aparte de eso, como soy dinero andante, solo me piden llevarme en taxi o cosas así. Hello. Muchas estructuras tienen cambios de nivel para evitar las inundaciones. Porque eso, si no, el agua entra y arrasa con todo. Hello. Esto parece una estructura para recoger la suciedad de gente a través del río. Hay como un sistema de rejas que se ve que coge las cosas. Esto es un pequeño río o canal que conecta con el mar y cuando sube el nivel del mar puedes subir hasta esta zona perfectamente. Es mucha altura, con lo cual se inunda todo y la ciudad se convierte en un caos. Hello. ¿Y qué está causando este hundimiento? Aquí el acceso al agua es un lujo. Solo un tercio de la población tiene acceso al agua potable a través de tuberías. Y es ahí donde radica el problema. La mayoría de la gente, y algunas empresas también, obtienen el agua potable, el agua dulce, a través de extracciones subterráneas. Estas extracciones es lo que están haciendo que el subsuelo se quede completamente seco y colapse, haciendo que la ciudad se hunda lentamente. Y aunque esto lógicamente es ilegal, muchas personas no tienen otra forma de conseguir el agua, con lo cual da igual las leyes que puedan proponer, porque la gente va a seguir haciéndolo a no ser que se solucione el problema de raíz. Y es que Yakarta tiene muchos problemas de infraestructura. Por ejemplo, el tráfico. De media, la gente pasa 3 horas al día en un vehículo debido al tráfico tan denso que hay en esta ciudad. De hecho, una de las cosas que más llama la atención cuando llegas aquí es la cantidad de motocicletas que hay. De hecho, Indonesia es el tercer país del mundo, por detrás de India y China, que más motos vende al año. Se estima que alrededor de unos 6 millones aproximadamente. Bueno, con la movida antes se me ha olvidado contaros que el gobierno sí que es cierto que está tomando medidas para combatir el problema con el agua subterránea. Se está mejorando el acceso al agua potable para que llegue a más hogares
También se están construyendo embalses y pantanos para recoger el agua de lluvia y que haya más disponibilidad de agua dulce. Y algo que también es bastante importante para solucionar los problemas que tienen aquí es mejorar los sistemas de drenaje para cuando haya inundaciones que puedan coger todo ese agua y sacarla lo antes posible. Sin embargo, consciente del problema que hay en Yakarta, el gobierno ha tomado una decisión histórica: construir una nueva capital desde cero. La nueva capital se llama Nusantara y se está construyendo en la isla de Borneo. En 2019, Joko Widodo, el presidente de Indonesia, anunció su plan de trasladar la capital a Borneo, la tercera isla más grande del mundo, muy lejos de las amenazas naturales que enfrenta Yakarta, como el hundimiento y las inundaciones. Además, el proyecto busca descentralizar el poder y equilibrar el desarrollo en otras partes del país. Nusantara no será una capital solo administrativa, sino también un modelo de ciudad ecológica y moderna. El gobierno ha prometido que el 75% de la ciudad estará cubierta de espacios verdes y se planea utilizar energías renovables para abastecerla. Pero construir una capital desde cero no es tarea fácil. La primera fase de la construcción está programada para completarse en 2024, pero la mudanza completa del gobierno podrá llevar hasta 2045. Además, el proyecto tiene un costo estimado de 34.000 millones de dólares. Pero con este proyecto también llega la preocupación del impacto medioambiental que tendrá en el ecosistema de Borneo. Hay especies muy icónicas como los orangutanes que se verán afectados y también ha generado preocupación por el impacto en las comunidades indígenas que viven en la región. Yakarta es una ciudad con un pasado glorioso y un presente vibrante, pero su futuro está en peligro. Aunque el gobierno está tomando medidas, no parece que se vaya a solucionar la raíz del problema. Existen otros ejemplos históricos donde crear nuevas capitales no ha funcionado, como es el ejemplo de Brasil o Nigeria. La ingeniería social no suele funcionar. Simplemente no puedes hacer que 11 millones de personas se muevan a 1.300 kilómetros de distancia. La gente de Yakarta no se merecen ser abandonados. Merecen una oportunidad, tener la fe, la esperanza de que la ciudad se puede salvar.